estos días hemos recibido muchísimos mensajes de mujeres que nos han escrito precisamente contándonos que han aumentado de peso, han venido aumentando de peso en estos meses y hablamos de hasta 5 kilos promedio por mes. Y nos referimos en estos casos, en la mayoría de las situaciones, que son mujeres delgadas y por eso queremos examinar esto con el doctor Luis Diego Carazo. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Doctor, mujeres delgadas ganando peso, hasta 5 kilos por mes. Sí, bueno, hay varias cosas que obviamente están influyendo. Entre eso, de lo más importante es que al estar en la casa la gente está comiendo un poquito más, en forma más constante, está picando constantemente mientras está haciendo todo el trabajo. Y por otro lado, aparte de que estamos ingresándole al organismo más calorías, estamos quemando menos calorías porque estamos más sedentarios, pasamos todo el día ahí sentados frente a la computadora, etcétera. Entonces, los gimnasios están cerrados, la gente no quiere salir a caminar, la gente, los ciclistas han estado saliendo bastante, pero en general el nivel de actividad se ha reducido en forma muy importante y obviamente si consumimos más y gastamos menos, pues eso en algún lado se nos va a acumular. Ahora, eso lo tenemos clarísimo porque sí, hemos hablado de que comemos más, hay mayor ansiedad, pero, o sea, 5 kilos es mucho, ¿verdad? Y si hablamos de meses consecutivos, la cosa se puede complicar. Sí. ¿Las hormonas pueden jugar un papel importante también en esta temática? Sí, claro. Los niveles hormonales van a alterar. En situaciones de estrés en general, todo lo que es el sistema hormonal se desequilibra. Recordemos que las hormonas no actúan en forma individual. No es solo una hormona encargada de controlar X situación, sino que hay todo un mecanismo de interacción entre hormonas y eso nos genera que los desequilibrios puedan dar problemas. Recordemos, por ejemplo, cuáles son las fases, digamos, un poquito complicadas en la mujer. Adolescencia, se alborotan las hormonas, se alborota el carácter. Los días de antes de la regla, se alborotan las hormonas, se alborota el carácter. Embarazo, hormonas carácter. Menopausia, hormonas carácter. Lo que pasa es que esa autopista es una autopista de 2 vías. También los estados de ánimo extremo tienden a alterar los niveles hormonales. Y entonces la ansiedad que genera el hecho de que me redujeron la jornada laboral, que no puedo salir, que no puedo ir a ver cómo están mis papás, que miedo que tengo un familiar que está infectado, que los chiquillos que están en la casa porque no pueden ir a la escuela. O sea, todo ese estrés también va a generar un cierto desequilibrio de hormonas. Como les digo, es una autopista de 2 vías. Ahora, doctor, cuando hablamos de la testosterona, ¿la disminución de la testosterona pudiera provocar mayor peso? ¿Aumento de peso? Sí, digamos que el nivel normal de testosterona nos ayuda a mantener una cierta proporción entre lo que es grasa corporal y masa muscular. Cuando los niveles de testosterona bajan, es más, echemos un poquito para atrás. La testosterona es una hormona que se ha calificado como típicamente masculina, lo cual es cierto a medias. Efectivamente, los hombres manejamos niveles de testosterona más altos. Sin embargo, las mujeres también producen testosterona, así como también nosotros producimos estrógeno, que es una hormona que es teóricamente femenina. Y ese desequilibrio de testosterona nos puede llevar a que la masa muscular empiece a disminuir y a que se empiece a generar más grasa a nivel corporal. Y como les digo, la falta de actividad, la falta de ejercicio, el ejercicio es una de las cosas que nos aumenta los niveles de testosterona. ¿Y qué puede ser más bien, perdón, doctor, qué puede ser más bien lo que baje la testosterona? Sedentarismo nos baja la testosterona. El hecho de tener poca actividad física nos disminuye. Es, digamos, por ejemplo, para poner un ejemplo muy sencillo, es como la insulina. La insulina va a aumentar en el momento en que nosotros estamos consumiendo azúcar porque el organismo necesita metabolizar ese azúcar y sea convertirla en energía, sea acumularla, etc. Igual, entre más actividad física tenemos, más testosterona vamos a ocupar y entonces el sedentarismo nos va a llevar a reducir la testosterona a niveles basales. Sobre todo, estos aumentos de peso los estamos viendo en mujeres que tenían un cierto nivel de actividad y lo frenaron. Y es que hay que ser realista, la mayoría de la gente durante el inicio de la pandemia siguió haciendo zumba en la casa y actividad, en esa etapa, y eso ha ido bajando. Realmente son pocas las personas que han continuado con una rutina de actividad normal. ¿Qué pasa con la hormona de la progesterona? ¿También tiene impacto con respecto a esto? Sí,
De hecho, volvemos a lo mismo, es un equilibrio entre todas las hormonas, estrógenos, progesterona y andrógenos. Todo lo que son esteroides sexuales nos van a afectar. ¿Qué hace la peso. progesterona, doctor? Ok, progesterona por sí sola no trabaja, es parte del engranaje, es parte de ese motor que nos genera el manejo normal de la grasa. Sobre todo el desequilibrio propiamente entre estrógeno y progesterona es el que nos va a dar problema. Una de las cosas que nos produce estrés, o que nos produce el estrés, o que produce el estrés en la mujer, son procesos de anovulación, o sea que la paciente no ovule por estrés. Si vemos el ciclo normal de la mujer tiene su menstruación y empieza a producir estrógenos. Esos estrógenos lo que hacen es preparar el endometrio, que es la capa interna del útero, para recibir un embarazo. A mitad de ciclo se produce la ovulación y de ahí en adelante se produce la progesterona, que es una hormona progesterona, progestación, proembarazo, que lo que hace es preparar ese endometrio por si se produjo el embarazo, que de ahí se forme placenta, etc. ¿Okay? No se embarazó, se descarta todo eso y se inicia un nuevo proceso. Cuando nosotros tenemos anovulación, lo que pasa es que se producen niveles muy altos de estrógeno y como la ovulación no se produce, se sigue produciendo estrógeno y no se dispara, digámoslo así, la formación de progesterona. Y esa progesterona baja se nos va a sumar a los estrógenos altos y eso es lo que nos va a llevar a una redistribución de grasa, más acúmulo, sobre todo en la zona abdominal, el flotador, como dice la gente. Sí. Okay. Ahora, ¿qué pasa con los estrógenos entonces? Los estrógenos manejan tienen una influencia importante sobre la grasa. Si uno revisa la estructura química del colesterol y la estructura química del estrógeno o de los esteroides sexuales en general, se va a dar cuenta de que el núcleo químico es prácticamente idéntico. Hay pequeñas variaciones, pero es muy, muy similar. De hecho, la grasa es el segundo tejido con mayor capacidad de producción de estrógenos en el organismo. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel de ovario, la producción de estrógenos es una producción ordenada, es una producción coordinada a través de hormonas de la hipófisis o de la pituitaria, como se le quiera decir, y estas a su vez controladas por sustancias producidas en el hipotálamo. Entonces, esto es como que el gerente de la fábrica le dice al jefe de planta, necesito que me haga tanta cantidad de hormona, y él gira la orden y la planta produce tanta cantidad de hormona. Eso funciona muy bien. Cuando estamos hablando de grasa, la grasa genera producción de estrógeno sin ningún tipo de control de nadie, simplemente produce estrógeno a lo que le llega. Claro. Y eso lo que hace es obviamente desequilibrarnos. Ahora, ¿cuáles podrían ser las rutinas entonces? ¿Cuáles podrían ser los consejos para nuestras amigas ahí televidentes en casita de que verdaderamente están en esta situación, ¿verdad? De poner equilibrio en cuanto a este tema de hormonas que esté impactando, por supuesto, en el peso, que es el tema de hoy. Ok, si uno se pone a ver individualmente qué hago para mejorar progesterona, qué hago para mejorar testosterona, qué hago para mejorar estrógenos, se va a dar cuenta de que los consejos son muy similares para los tres tipos de hormonas. La primera es mantener una alimentación lo más saludable posible, evitar grasas saturadas, evitar carbohidratos procesados, aumentar el consumo de proteínas. Actividad física. La actividad física nos va a ayudar siempre a mantener equilibradas las hormonas, salvo que sea una cuestión ya exagerada. Digamos, atletas de alto rendimiento más bien tienden a hacer excesos de progesterona con muy poco estrógeno y entran en ovulación y otras cosas. Pero digamos que la actividad física normal que puede tener cualquier cristiano que va al gimnasio o que hace un poquito de ejercicio un par de veces por semana y le va a ayudar también. Evitar el alcohol. Curiosamente, el alcohol nos va a llevar a producir trastorno de estrógeno, trastorno de progesterona y trastorno de testosterona. De hecho, es relativamente frecuente que la persona que está acostumbrada, digamos el hombre, para salirnos un poquito de las mujeres, el hombre que está tomando mucho licor o el alcohólico tiende a tener problemas de testosterona, tiende a tener problemas de erección, etc. Ahora, doctor, ¿qué pasa con la alimentación? ¿Hay un tipo de alimentación que nos ayude más bien, ¿verdad?, a mantener en jaque este aumento de peso? Sí, hay varias opciones. Como les digo, lo que hay que hacer es tratar de comer lo más sano posible, tratar de establecer una rutina de comidas, porque el problema de estar en la casa es que nos genera la posibilidad de que cada 5 minutos nos levantamos a la cocina a traernos algo. Y ese traernos algo puede ser un pancito con jalea, una tortillita con queso, en fin, estar picando todo el día, y el estar picando todo el día obviamente nos va a generar un aumento de peso. Entonces tenemos que tratar de establecer una rutina
y en esto los nutricionistas son muy claros. Desayuno, merienda a media mañana, almuerzo, merienda a media tarde y cena. Y se incluye a veces un sexto tiempo de comida posterior, pero digamos que esos tiempos de comida serían lo más adecuado y además respetarlos. Porque el problema es que estar trabajando como en la computadora es como estar en el cine comiendo palomitas. Le dan a uno ese tarro de palomitas de este tamaño y uno pasa toda la película, dele y dele y dele y dele, porque no está con la atención fijada en otra cosa y realmente no está comiendo por hambre, está comiendo porque las cosas están ahí para comérselas. Y además, qué rico, doctor. Y además, qué rico. Ese es uno de los grandes problemas, que comer es rico. Hay que ponerle equilibrio. Equilibra la comida y equilibra las hormonas también para mantenerlas bien. Doctor, gracias. Mucho gusto. Gracias que pase un feliz día. Fue igualmente, un gusto verlo, doctor. Que pase muy bien. Nos vamos para el jardín. Compañeros, no, Berito, estás aquí en